Hola a todos, a todas, a todes, bienvenidos a este espacio de diversidad. Hoy es 6 de abril, Día Internacional de la Visibilidad Asexual, y con motivo de este día, Granada Visible ha organizado este pequeño coloquio, esta charla, ¿vale?, en la que hablaremos sobre qué es la asexualidad y también sobre las violencias que sufrimos las personas asexuales. Yo soy Olivia, soy activista asexual de la ciudad de Granada y quiero invitaros también a que hagáis uso del chat que tenemos para que preguntéis lo que queráis, compartáis recursos, dudas, inquietudes, ¿vale? Y a medida que la charla avance, pues iremos resolviéndolas, ¿vale? Cualquier cosa que necesitéis me podéis contactar también por mis redes sociales, ¿vale? Que os las dejo aquí abajo en la cajita de descripción. Y bueno, para empezar esta charla, desgraciadamente la sexualidad sigue siendo tan invisible que cuando se empieza una charla de asexualidad, lo primero que tengo que hacer yo o cualquier activista asexual es explicar qué es la asexualidad. La asexualidad es simplemente la no existencia de atracción sexual hacia otras personas. Nada más. El resto de cosas que creáis que es la asexualidad seguramente sean estereotipos, prejuicios o ideas equivocadas. Ser asexual no significa no tener relaciones sexuales, no significa ser célibe, no significa tener miedo al sexo, no significa no tener pareja, no significa no enamorarse, no significa nada de eso porque simplemente es la no existencia de atracción sexual. Eso significa que te relacionas con las personas de manera diferente porque no hay una lectura sexual de la persona, hay una lectura afectiva, romántica o de cualquier otra índole que no sea sexual. Hay una diferencia clara entre atracción sexual y atracción romántica. Una persona asexual no experimenta atracción sexual, pero sí que puede experimentar atracción romántica hacia su propio género, hacia el género contrario o hacia otros géneros. Por ello te puedes encontrar con personas asexuales homorrománticas, asexuales birrománticas, asexuales heterorománticas. El interés por la otra persona va a estar de manera romántica en el sentido de que te gusta a alguien, pero nunca va a ser desde una lectura sexual. También existen incluso las personas arománticas que no demuestran interés romántico hacia las personas. No necesariamente asexuales, porque una persona puede ser heterosexual, aromántico y sentir atracción sexual hacia el género contrario y no sentir atracción romántica. Esto también existe porque esto es parte de la diversidad y curiosamente es una de las cosas que más apunta el colectivo asexual, la increíble diversidad que tenemos en la naturaleza humana y sobre todo en el campo de las relaciones afectivos sexuales, las identidades y las orientaciones sexuales. Una de las mayores confusiones también que te vas a encontrar cuando hablas de asexualidad, aparte de confundir esa atracción sexual con atracción romántica, como acabo de explicar, sería la confusión entre atracción y deseo. Atracción es ese impulso de acercarte a la otra persona, si es atracción sexual, pues ese impulso de tener relaciones sexuales con otra persona, y deseo sexual haría referencia más bien a esa gana de materializar una actividad que conlleve un placer sexual. Dicho así de manera muy general, porque el deseo sexual es complejo, tiene matices y no es una cosa que podamos explicar fácilmente y de manera rápida, ¿no? Se suele confundir mucho la atracción sexual con la atracción romántica. La atracción en sí misma hace referencia a ese impulso de acercarte a algo, ¿no? Porque hay una atracción de ir desde aquí hasta aquí. Si hablamos de atracción sexual, nos referimos a ese impulso de querer tener relaciones sexuales con otra persona. Si hablamos de atracción romántica, sería ese impulso, esas ganas de querer tener algo romántico con otra persona. Pero si no existe atracción sexual y sí romántica, tú puedes enamorarte de otra persona, de un género X, del género que te atraiga o de los géneros que te atraigan, pero no tener nunca ese interés sexual porque la atracción sexual no existe, con lo cual no vas a ir de manera natural a buscar ese encuentro. Otro término que se confunde mucho y se usa indistintamente a veces es el término deseo. Una persona asexual no siente atracción sexual, pero sí puede sentir deseo sexual. Es decir,
Tú puedes no querer, no tener la iniciativa, el impulso de tener relaciones sexuales con la otra persona, puedes hacerlo porque esto ya sería comportamiento y ahora lo explico, pero sí que puedes tener deseo sexual, esas ganas, ese interés de tener una actividad, llevar a cabo una actividad que derive en un placer sexual, ¿vale? Llevar a cabo, materializar tu deseo sexual contigo mismo o con otra persona, aunque no haya atracción sexual. Por eso hay asexuales que sí que tienen relaciones sexuales, porque aunque no sientan esa atracción sexual hacia la otra persona, el deseo, que no va dirigido porque el deseo sexual se queda contigo al no sentir la atracción sexual, tú puedes materializarlo con otra persona porque de alguna manera te interesa tener intimidad con la otra persona o de alguna manera te acercas, pero desde tu punto de vista, desde tu forma de ser, desde tu identidad, pero nunca va a ser desde la atracción sexual, nunca va a ser desde un impulso natural que sientas, siempre va a ser de manera construida o porque tú le estás dando un sentido a tu deseo, o porque estás en pareja y te interesa tener intimidad con la otra persona, porque quieras tener descendencia, porque te interese el placer físico, pero nunca va a ser por atracción sexual. Con lo cual ya estamos diferenciando entre atracción sexual, deseo sexual, comportamiento sexual. Por otra parte, hay varios tipos de personas asexuales en función de su relación con el sexo. Entonces, te puedes encontrar a una persona asexual a la que no le guste nada tener relaciones sexuales, no lo busque, lo rechace, tenga un bloqueo absoluto y realmente sea una persona que lo rechaza por completo. Te puedes encontrar personas como yo, por ejemplo, que somos indiferentes, que es que nos da igual absolutamente, es algo que no está en tu forma de pensar, que no te importa si pasa o no pasa, evidentemente no lo vas a buscar, y estaríamos hablando de una vivencia que está en un segundo plano o en un tercer plano de tu forma de pensar y de tu forma de relacionarte con las personas. Sería algo que te da exactamente igual y que no te nace. Y luego estarían las personas que son favorables a tener relaciones sexuales con la otra persona pese a no sentir atracción, porque, como he dicho antes, lo buscan o lo crean, ese interés, esas ganas, esa iniciativa, pero desde otro lado, porque les parece una actividad placentera, porque les parece una actividad donde hay intimidad, pero nuevamente no se van a mover desde una atracción que no sienten. Habría que decir también que hay muchos tipos de personas asexuales y que hablamos de un espectro asexual, de ahí los colores de la bandera. Estaríamos las personas asexuales, ¿no?, que nos colocamos en la parte de color negro, que somos las personas que nunca sentimos atracción sexual. El espectro gris, ¿vale?, que serían personas que sí que pueden experimentar atracción sexual, pero de manera mucho menos intensa, con menos frecuencia o bajo unas condiciones determinadas. También dentro de ese espectro grisexual estarían las personas demisexuales, que son personas que nunca sienten atracción sexual por otras, salvo que hayan creado un vínculo emocional fuerte con la otra persona. Entonces, cuando se crea ese vínculo, sí que aparece la atracción sexual. Lo cual no significa que sí o sí vayan a querer tener relaciones sexuales, porque cada persona es diferente, el comportamiento es diferente, el interés es diferente y la forma de vivirlo siempre es diferente. El hecho de que exista atracción sexual puntualmente no significa que sí o sí vayas a actuar sobre ella o la vayas a llevar a cabo con la otra persona, porque nuevamente la forma de vivir la atracción sexual es muy diferente de lo que ya sería, ¿no?, el mundo blanco, las personas alosexuales, que son lo contrario a las personas asexuales. Pues una persona heterosexual, homosexual, bisexual, ¿no? Serían lo que llamamos alos, ¿no?, alosexuales. Y la parte morada, que no lo he dicho, pero es de la comunidad. Dicho esto, y habiendo diferenciado entre atracción sexual, atracción romántica, deseo sexual, comportamiento sexual y actitud hacia el sexo, entraríamos en la parte más oscura, digamos, la parte más gris de esto, que sería la invisibilidad tan grande y las violencias que hay hacia las personas asexuales, que sería la asexualfobia o la acefobia. Porque claro, ¿qué violencias experimentamos nosotros como para reivindicar que haya un día de la visibilidad asexual y para crear contenido que visibilice los sufrimientos que hay detrás? Muchísimas, desgraciadamente, mucha violencia y muy invisible, como estamos viendo. En primer lugar,
la violencia tan fuerte de la no existencia, de estar durante muchísimo tiempo de tu vida sin saber a dónde agarrarte, pensando que te pasa algo, no saber por qué te sientes de manera diferente, no saber por qué eres lesbiana pero no eres lesbiana, porque igual te gustan las chicas pero hay algo que no te gusta, eres hetero, no eres hetero, eres bisexual tampoco, no saber dónde encajar, no saber por qué no encajas del todo en otras etiquetas, porque a lo mejor sientes atracción romántica hacia el género contrario y serías heteroromántica, pero no sientes atracción sexual, entonces piensas que te pasa algo. Y sí o sí te sientes distinta, te sientes mal, te sientes incómoda porque no estás viviendo las relaciones de manera normativa. Y al mismo tiempo en ninguna parte sale nada de asexualidad. Ahora, evidentemente, y sobre todo gracias al activismo de los últimos años, hay más información, antes no había tanta, y gracias a esa información las personas asexuales pueden encontrar un lugar donde saben que son y donde se dan cuenta de que sus vivencias no son una cosa puntual, y gracias a esa información mucha gente asexual encuentra un sitio donde no se siente rota, donde no se siente fuera de lugar y donde se da cuenta de que su identidad y su orientación sexual es igual de válida que las otras, pero sigue siendo invisible porque nadie te habla de asexualidad, nadie te dice que hay una cuarta orientación sexual, nadie te dice que es posible no sentir atracción sexual. Nadie te dice que esto es una identidad real y una orientación sexual. Lo asocias a que eres una persona tímida, que tienes miedo, a que no has tenido buenas experiencias, a que realmente igual eres homosexual, a que no sabes si realmente eres bisexual, a que realmente no sabes quién eres, hasta que te das cuenta que hay un término que al mismo tiempo sigue siendo invisible para el resto del mundo, porque la gente no sabe lo que es la asexualidad, con lo cual creces en un mundo tanto interior como exterior donde no puedes construir correctamente tu personalidad con base en tu identidad sexual, porque te descubres mucho más tarde, porque hay una fase de negación muy fuerte de no aceptar que realmente tú eres a día de hoy en este mundo del siglo XXI una persona invisible, porque charlas sobre qué es la homosexualidad no hay, pero charlas sobre qué es la asexualidad sí hay, y menos mal que hay, porque gracias a este tipo de contenidos las personas asexuales que se han sentido siempre rotas y fuera de lugar se encuentran y saben que son reales. Y esto es muy fuerte porque no es justo que tú tengas que construir tu identidad más tarde habiendo pasado por vivencias que no se corresponden con tu forma de ser, vivencias muchas veces violentas, porque estando en pareja tiendes a hacer cosas que a lo mejor no quieres y no sabes por qué, con lo cual también aparece un sentimiento de culpa muchas veces, que es muy propio de las chicas, ¿no? Pero en este caso es mucho más fuerte porque se puede hasta llegar a sentir culpa por ser quien eres. Si tú estás en pareja y no te apetece tener relaciones sexuales, puede ser porque tengas bajo deseo o porque tu deseo sexual haya cambiado, que evidentemente esto es una realidad y puede ser, pero también puede ser porque la otra persona no te atraiga sexualmente y tú creas que tienes un problema y no tienes ningún problema, simplemente que la otra persona no te atrae, y cómo te entra a ti en la cabeza que eso es una realidad y cómo gestionas tú eso en una relación. Por otro lado, hay mucho desdén, desprecio, incomprensión, no aceptar que esto existe. Personas que te van a decir, esto no es real, a ti lo que te pasa es que tienes un problema de deseo, que tienes un bloqueo, que no has tenido buenas experiencias. Aparece sobre todo con las chicas el marco del amor romántico y los mitos del amor romántico, es que todavía no has encontrado a la persona adecuada, es que has tenido una mala experiencia y ese tipo de cosas. Se considera muchas veces que son personas inmaduras, infantiles, son personas raras, son personas frías, son personas a las que le pasa algo, son personas que han tenido un trauma y por eso realmente tienen un bloqueo interno que tienen que aprender a gestionar. Es como si le decimos ahora a un chico gay que lo que le pasa es que tiene un bloqueo y por eso no tiene interés ninguno en la chica. Y nos parece una barbaridad pensarlo, pero es exactamente lo mismo que se les dice a las personas asexuales. Realmente tienes algo que se puede arreglar seguramente en terapia o con medicamentos y ya se te pasará y es un problema puntual y es una cosa que tiene arreglo, cuando realmente es una identidad. Entonces lo que no puede ser, y esto también son violencias, es que yo, que soy una cara visible del activismo,
reciba mensajes de personas asexuales que me han dicho: a mí me han medicado toda la vida porque supuestamente tengo un problema de deseo, y las consecuencias de eso es que vivo medicalizada, con más deseo sexual que antes, pero sin ningún interés por mi pareja, porque no me está atrayendo sexualmente, y con un sentimiento de culpa muy grande. Lo que no puede ser, y eso también es violencia, es que una persona asexual vaya a terapia y le digan que tiene un problema de comunicación con su pareja, o le digan que se puede tomar determinados medicamentos para aumentar su deseo sexual, cuando realmente es algo de la identidad, y lo repito porque es una orientación sexual y no es algo que tengas que corregir. Es una terapia de conversión. Cuando a mí me dicen en un correo: Olivia, a mí mi psicoterapeuta me ha dicho que realmente lo que me pasa es que soy gay y no lo quiero aceptar. Y puede ser que seas un chico gay asexual, serías homorromántico asexual. Pero lo que no puede ser es que intentes cambiar la orientación sexual de la persona. Ese tipo de cosas son violencia, y son cosas que ocurren con muchísima frecuencia hacia las personas asexuales. Tiene sentido, desgraciadamente, que esto sea invisible porque vivimos en una sociedad hipersexualizada. El sexo siempre está en el centro de todo, el sexo vende, y no nos parece ni siquiera lógico, posible o natural que existan personas, como somos nosotras, las personas asexuales, que no tenemos esa necesidad de tener relaciones sexuales con otras personas, y cuando decimos que no tenemos esa necesidad, muchas veces se blanquean las violencias, porque qué suerte, no tienes problemas de pareja, no tienes por qué preocuparte de las cosas que nos preocupamos los alosexuales, cuando te estoy diciendo que en primer lugar yo soy invisible, que en segundo lugar yo no tengo un espacio de existencia, que en tercer lugar la A no se pone en ningún sitio, que en cuarto lugar yo llevo sin saber quién soy muchísimo tiempo, hasta pasados los 25 años, y pasado una fase de negación importante sobre mi sexualidad, mi orientación y mi identidad sexual, como para que ahora se blanqueen las violencias de esa manera y se le dé un tinte de algo que es muy guay, muy atractivo y muy envidiable, cuando no tiene nada de envidiable la cantidad de violencia psicológica que vamos arrastrando, la mochila muchas veces de violencia de género más grave que venimos arrastrando, porque se dan casos de violaciones correctivas en las parejas, de que tú tienes un problema y yo te lo puedo arreglar, y tenemos que practicar determinadas cosas, y a base de práctica o a base de tener más relaciones sexuales o cambiar la técnica o miles de cosas, tú estás de alguna manera incomodando a una persona que a lo mejor no tiene, si es grisexual por ejemplo, a lo mejor siente atracción sexual puntualmente, pero no con tanta frecuencia como una persona alosexual, que la siente de manera normativa. Y eso es violencia. Y el desprecio y el sentimiento de soledad tan grande que hay aquí, eso es violencia también, y se llama asexualfobia o acefobia, como he dicho al principio. Parece que no es posible, no es lógico que una persona sí sienta deseo sexual, pero ese deseo sexual no vaya dirigido a otra persona o a otras personas. Pues es posible, es la asexualidad, es perfectamente válida, es real, y es un colectivo bastante grande de personas y bastante diverso, porque dentro del colectivo asexual te puedes encontrar con personas no binarias, personas trans, personas birrománticas, homorrománticas, todo lo que he dicho antes. Es un colectivo lleno de diversidad. Hasta el año 2013 la asexualidad estaba considerada como un trastorno mental, y en España, por ejemplo, no fue hasta el año 2016, hasta hace muy poquito, cuando se empezó a visibilizar mucho más a raíz de un anuncio de colchones que salió en la tele, y a raíz de la emergencia de muchos más colectivos asexuales. Y gracias a eso, gracias a ese activismo que lleva muy poquito tiempo, es cuando se está dando a conocer mucho más la asexualidad, pero sigue siendo muy invisible, tanto que muchas de las personas que estáis aquí no sabíais que existía, como sí sabemos que existe la bisexualidad o la homosexualidad o la heterosexualidad, evidentemente. Y podríamos hablar de muchas más violencias, sobre todo psicológicas, de ese desdén, de ese pensar que somos personas egoístas, frías, manipuladoras, de no concebir que, por ejemplo, obviamente existen los hombres asexuales, tal y como nos han socializado, parece que no es posible que existan los hombres asexuales, y el gran estigma que van arrastrando, porque claro,
no tienen un deseo sexual dirigido hacia mujeres de manera normativa, no tienen ese interés. Entonces, o son gays, que ya de por sí hay una homofobia detrás, o tienen un problema o directamente no existen. ¿Qué le digo yo a una persona que me dice: Olivia, no existo porque la gente no me permite existir por ser un hombre asexual, porque la gente no concibe que eso sea real? ¿Qué se le dice a una persona cuando te dice que no sabe qué hacer con su vida porque no entiende que no tiene ningún interés sexual en la otra persona? ¿Qué se le dice a una persona cuando te dice: es que las personas no me entienden cuando yo no tengo ningún interés sexual hacia ellas? Y hay lecturas equivocadas del comportamiento. Tienen un interés principalmente afectivo, emocional, cercano, de cariño, y nunca es sexual, pero hay una lectura sexual de la persona. ¿Qué se le dice a una persona cuando te manda fotos de los medicamentos que le han dado para tratar un supuesto problema de deseo? ¿Qué se le dice a una persona cuando no es capaz de decir lo que es por miedo al rechazo? ¿Qué se le dice a una persona que no acepta que es asexual porque es perfectamente consciente de todas estas violencias? ¿Qué se le dice a una persona que piensa que está rota por dentro? ¿Qué se le dice? ¿Qué se le dice? Y bueno, no quiero que esta charla sea muy larga, entonces he intentado hacer hincapié en las cosas más importantes y quiero cerrar con un mensaje más positivo, y es que el colectivo asexual, pese a todas las violencias que tiene y pese a lo mal que lo pasamos en este mundo en el que el sexo está en el centro y en el que no se concibe que pueda existir, es un regalazo también, porque es un colectivo donde se está poniendo el foco en la ética del comportamiento y la ética del consentimiento, en la diversidad sexoafectiva, en la forma de comunicarte con la gente, en el poner en el centro los cuidados, en relacionarte de manera sana con el entorno, en reflexionar sobre qué son las relaciones sexuales, que tenemos aquí el coitocentrismo súper metido en la cabeza, en cuidar a la otra persona, en cómo son tus relaciones afectivas, en qué tipo de relaciones nos podemos basar para construir nuestra identidad, qué otro tipo de relaciones existen que no son monógamas, la necesidad tan grande que hay de que hablemos de derechos sexuales y reproductivos, la necesidad de tener una educación sexoafectiva de calidad, y poner en el centro que cada persona es única, que la diversidad es un regalo, que hay tantas formas de vivir la sexualidad como personas somos en el mundo, y de que la asexualidad existe, es un colectivo diverso, lleno de matices, lleno de personas por todo el mundo, y que la diversidad, que no se nos olvide, no puede ser una carga, no puede ser una lucha a ver quién está más oprimido. La diversidad siempre, siempre, siempre tiene que ser un regalo. Muchas gracias por la atención, gracias por estar ahí. Espero que haya podido resolver todas las dudas que me haya sido posible. Espero que hayáis aprendido un poco más sobre asexualidad y espero que hayáis podido aprovechar la oportunidad de tener un chat en directo para hablar de este tema. Para cualquier cosa estoy muy activa en redes sociales y os dejo aquí tanto mi Instagram como mi TikTok, que son las redes sociales donde yo más hago activismo en general. Y nada más, un abrazo para todos y que tengáis un buen día 6 de abril, Día Internacional de la Visibilidad Asexual. Un abrazo y un beso para todos. Chao.